producción, ante ese malestar que bueno, la gente empezó a llamar con cierta incertidumbre, obviamente todo el equipo de trabajo. Aprovecho también el momento para agradecerle a Rodrigo de la Torre, geólogo, que está también a disposición nuestra desde el primer momento trabajando en ese sentido. Bueno, Rubén, secretario de Obras Públicas, Fernando Siongo, director de Obras Sanitarias, Liana Lete, director de Medio Ambiente, y Alfredo Manzotti, director de Producción, todo abocado a la problemática. Como siempre lo venimos haciendo, no solamente se le dio esta importancia en este momento por los niveles de arsénico, sino la calidad de agua y la amplitud en cuanto al consumo siempre fue nuestra prioridad desde el primer día. Así fue como se viene trabajando desde siempre, en la parte físico-química, pero también en la parte bacteriológica. Así que bueno, para llevarle la tranquilidad y el compromiso que asumimos el primer día, hicimos esta pequeña conferencia de prensa para explicar, una vez ya tenido los resultados sobre la mesa, para que la población conozca y sepa de los actores directamente en el área, que puedan tener la confianza de que el agua que se está consumiendo en la ciudad es apta para el consumo humano. Así que bueno, Rubén, Rodrigo, si quiere hacer alguna introducción para... A ver, los análisis últimos que se hicieron vieron que el agua es potable, que los niveles arsénicos están dentro de los niveles normales, con lo cual, como decía Fernando, queremos llevar tranquilidad a todo el equipo que está trabajando en esto para que sepan que el consumo de agua está garantizado. Por ahí quien puede agregar algo más acerca técnicamente es Rodrigo, que es geólogo. Él a lo mejor nos puede explicar un poco más la cuestión del nivel de arsénico que tiene el agua naturalmente, porque él se dedica a esto prácticamente y tiene una amplia experiencia en toda la provincia. Bueno, a ver, sí. No. Celular. Bien. Ante todo, aclarar que la ocurrencia del arsénico en el subsuelo y en consecuencia también en el agua obedece a fenómenos naturales. No quiero ser demasiado académico, pero creo que, como mucha gente opina y a lo mejor no tiene los fundamentos, yo soy licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, graduado en el año 90, tengo varios años de trabajo. Prestamos servicios para muchísimos municipios, sobre todo en el norte de la provincia de Buenos Aires, y conocemos en detalle cómo es el comportamiento, la conducta de muchos analíticos del arsénico en particular, que es el objeto, digamos, de esta conversación. El arsénico llega al subsuelo producto de los fenómenos de hipotermalismo finalizar la orogenia andina que generó la formación de la cordillera de los Andes. Son gases que contienen sales minerales, dominantemente arsénico, carbono, azufre, flúor, y ellos han sido trasladados hacia fines del terciario y principio del cuaternario, conjuntamente con el material sedimentario conocido como el pampeano. Todo ello se depositó y, en consecuencia, las aguas subterráneas contenidas en esa formación, que es el pampeano, que contiene a la unidad acuífera conocida como Epipulche, suelen tener altos contenidos de arsénico, en general un poco por encima en esta zona me refiero a la región, no a Arrecifes. Ahora voy a aclarar por qué. Que están superando los 50 partes por billón, que es el límite, y acá entramos en una disquisición un poco filosófica, que es el límite aceptado en la actualidad por el Código Alimentario Argentino, que si bien sugiere 10 partes por billón, admite hasta 50. Sin embargo, la aparición de la formación Puelche, que es anterior en el tiempo, es decir, está por debajo del pampeano, es de origen fluvial y presenta un contenido arsénico considerablemente menor. Ese acuífero, el Puelche, es el que se explota en buena parte de la zona litoral
del Río de la Plata y del Paraná. Por ejemplo, en Ramallo, en San Nicolás, en Arrecifes, en San Antonio de Areco, en Capitán Sarmiento. Todos los otros distritos que se desarrollan hacia el sur y suroeste alumbran del Epipuelche, con lo cual los contenidos de arsénico están un poco por encima, estamos hablando de 55, 60 partes por millón, a diferencia de los distritos que explotan el Puelche. Por ejemplo, Arrecifes, donde los valores están entre 28 y 32 partes por millón. No quiero entrar en la discusión de la arbitrariedad si es 10 o 50. El Código Alimentario lo dice claramente más allá de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. El límite es 10. El máximo admitido, límite recomendado. El máximo admitido es 50 partes por millón. En consecuencia, y esto me parece que están los datos, el valor está por debajo del umbral. Esto en principio. Bien, con respecto al informe que sale, ¿por qué cree usted que el informe erróneamente informa de alguna manera eso? Y bueno, ustedes rápidamente hacen el análisis y lo pueden corroborar, pero ¿qué piensa? ¿Por qué se da esto? ¿Por qué se da? No, en el informe claramente del IDVA aclaran que hay un rango entre 10 y 50, que es lo que marcan en esas perforaciones en color amarillo. Yo pondría en duda en todo caso la representatividad de las muestras, porque finalmente son muestras que no sabemos si son del Pampeano, si son del Puelche, digamos, no hay una referencia exacta. Digamos, no estoy con esto criticando. Yo soy el primer discípulo, para mí, que ha sido nombrado hace 15 años atrás como el hidrogeólogo de Latinoamérica, y de paso lo nombro, el doctor Miguel Pedro Auge, ya un hombre mayor. Yo fui su primer discípulo y he hecho muchos censos de perforaciones. El censo de perforaciones, quien tiene el pozo, la verdad, no sabe muy bien ni la profundidad, ni qué acuífero está alumbrando. Entonces, el dato de partida es erróneo, con lo cual pierde algún nivel de representatividad. Pero lo que ha hecho el IDVA está muy bien con justamente esos límites. Y lo aclara, verde por debajo de 10, entre 10 y 50 en amarillo. Es decir, pongamos una alerta. Ahora, hay una legislación que es un poco ambigua y eso convoca a una arbitrariedad en la interpretación. 10 o 50. Lo recomendado es menor a 10, admitido hasta 50. Código Alimentario Argentino. Bien. Bueno, Beto, hablando particularmente ya de aquí de Arrecifes y el trabajo de ustedes, luego de conocerse el informe correcto, el último, ¿cuáles son los pasos a seguir si es que van a hacer algo? Los pasos a seguir son los pasos que se siguió con la gestión anterior. Bien. Mediana, que venía trabajando también en lo que era la parte de los análisis. Seguimos trabajando de la misma forma. Nosotros estábamos seguros que el nivel de arsénico, como dijo Rodrigo, estaba en un parámetro que superaba el 10, pero era menos del 50, que era admisible. Bien. Lo que sí a veces estamos preocupados por la cantidad de consumo que hay. También, si nosotros bajáramos de alguna forma la cantidad de consumo que hay, bajaríamos también un poco el agotamiento de los pozos y el problema del arsénico. En el verano ahora se consume cerca por hora 1 millón de litros de agua. Eso es una parte, eso es algo importante que la sociedad tiene que empezar a tratar, que es el exceso en el verano. Yo siempre pongo como ejemplo, porque en la zona del centro realmente ahora falta agua, porque se han caído 3 pozos hace años, ahora estamos tratando el día de mañana de conseguir fondos para hacer un pozo. En el invierno uno se baña, uno lava la ropa, utiliza el agua para higienizarse, utiliza el agua para lavar los platos, lo que sea, y gastamos el 60% del agua que se gasta ahora. Entonces es un mal uso que se le da al agua en el verano. En Arrecife hay 20 perforaciones, de las cuales promedio de 40 a 50 mil litros por hora tiene cada perforación. Hay momentos que trabajamos con los tanques de agua como vaso comunicante entre los dos tanques, como un aliviador, trabajan con aire los tanques. Si se acaba 1,5 millones, se toman 1,5 millones de litros por hora en Arrecife. Se tiran. Hemos sacado pérdidas por todos lados donde tenemos, pérdida de caño maestro, no de llavecillas y cosas, por eso si bien la estamos evitando, sacando, tenemos muchos caños maestros que van saliendo, pérdidas que después lo vemos porque están a 2 metros, a 1,5 metros, que empiezan a reventar y preparar. Y bueno, esa es la gran preocupación que tengo yo con el gran consumo de agua que hay.
Con los niveles, cuando hablaron los profesionales, yo creo que estamos ahí. El problema más grave que tenemos nosotros a veces es lo bacteriológico. El nada vino, tuvimos la suerte del año pasado de tenerlo casi con nosotros varias veces. Este año ha venido, nos ha ayudado, nos ha recomendado los clorinadores, lo pusimos a trabajar, todos los pozos tienen clorinadores, estamos clorando los tanques y los pozos, hacemos análisis bacteriológico más seguido, como corresponde, y bueno, ahí tenemos el problema de alguna fuga, cuando nos da a niveles altos, bueno, tratamos el pozo como se debe hacer, tiramos fuera, después cloramos a la salida, cuando sienten ese olor a cloro es porque estamos clorando. Es necesario, es preferible que sientan olor a cloro a que no sientan olor a cloro, es preferible que la gente sepa eso. Bueno, recomendarle a la gente el consumo. En el verano vamos a estar complicados con el consumo si no hay controles. Controles se pueden hacer, pero el control pasa de uno en la conciencia de cada vecino. Y bueno, pongo siempre como referencia eso. En el invierno consumimos cerca de 600.000 litros por hora. En el verano, si tenemos 1.200.000, consumimos 1.200.000 por hora. Así que no alcanzaría ni la forma. Si hacemos más, el problema no es hacer más perforación. El problema es que tenemos que usar el agua conscientemente. A eso hay que llegar a los chicos, a los padres, a lo que sea. Esto, bueno, no sé quién me puede contestar. Se hizo un nuevo pozo de agua que fue en Viña. De ahí ya obtuvieron las muestras del mismo. Sí, bueno, Rodrigo, tenemos la suerte que Rodrigo fue también quien hizo esa perforación, así que no sé si... Sí, se hizo también una perforación en Puelche de 90 metros de profundidad, naturalmente con la debida aislación sanitaria del pampeano, y es una perforación que está prevista para la extracción de 20 metros cúbicos hora. Los resultados no los tengo encima, pero los resultados de las muestras de agua dieron perfecto, se realizaron, bueno, creo que en el mismo laboratorio Agua y Sistemas de Salud del doctor Balbuena, y no sé, nosotros tuvimos a cargo, dentro digamos, de ese proceso, la ejecución de la perforación de estudio y de la perforación de explotación. Ignoro en qué situación está, nosotros fuimos subcontratistas de la empresa principal, creo que la compañía Sociedad Sur de Arquitectura, si no me equivoco, a cargo de la obra. No sé si está terminado y está en funcionamiento. Nosotros terminamos nuestra parte del trabajo, eso salió todo perfecto. Sí, aprovechando mejor y aprovechar que está Rodrigo, para que transmita un poco y lleve la tranquilidad que la ciudad a lo mejor necesita ante los indicadores que si bien vos se menciona que estamos dentro del límite de los 50 partes de corrupción, que eso transmitido a la sociedad. Sí, yo no quiero entrar mucho en temas académicos que pueden ser un poco peligrosos. Pero hay un detalle también, ya que puedo consultar al intendente, que tiene que ver con la... esencialmente el arsénico presenta dos estados de oxidación. Uno de ellos es el trivalente, es decir, el arsénico más 3, y otro el pentavalente, que es el arsénico más 5. El arsénico trivalente es el más nocivo, el más tóxico. El pentavalente es muchísimo menos tóxico. En otro municipio estamos asesorando también con la misma problemática a través del personal de la DIPAC, la Dirección Provincial de Agua y Cloaca de la Provincia de Buenos Aires, nos recomendaron un laboratorio que está en la ciudad de La Plata, ahora no recuerdo el nombre, y contactamos a este municipio con ese laboratorio. ¿Por qué? Porque ellos pueden determinar no solo la concentración de arsénico, sino la participación de cada uno de esos estados de oxidación. El resultado fue sorprendente. Hay 0 arsénico trivalente. Es todo pentavalente, es decir, el más nocivo no aparece. Entonces es un dato a tener en cuenta, independientemente de la concentración total, ¿no? Digo, también, ahora, la pregunta viene, ¿y cuál es la legislación al respecto? No hay legislación. La legislación solo habla del arsénico total, concentración de arsénico total, no discrimina el estado de oxidación. Si se sabe, está comprobado, y de hecho está en el informe del ITBA, que el arsénico nocivo y tóxico realmente severo es el trivalente. Hemos descubierto, casi por un hecho fortuito, pues nos convocaron a asesorar y queríamos realmente saber, en efecto, cuál era la participación de cada uno de ellos. Nunca pensamos que el trivalente iba a 0, algo iba a haber, pues no lo hay. Y otra consulta y yo te transmito seguramente las preguntas que nos hacen los vecinos. Este porcentaje que arrojó estos resultados, ¿cómo es la modificación a mediano, largo plazo? Si entre 2 meses hay que hacer otro análisis para ver
como era físico-químico y está como toda la historia que vos hiciste, ¿cuál es la modificación, el índice de modificación de los niveles? Es decir, dentro de 2 meses, ¿puede modificar? Yo creo que deben tener análisis precedentes a este. Sí, pero ¿cuándo se modifican estos resultados? No debería modificarse demasiado. No debería modificarse. ¿Por qué? Porque es algo que ya está hace bastante tiempo, digamos, de los tiempos geológicos de fines del terciario, principios del cuaternario, y eso está ahí. Diferente es algún tipo de contaminación producto de acción antrópica. Es decir, cualquier fenómeno industrial, doméstico, que puede incorporar un agente externo al agua subterránea. Eso sí puede variar, pero esto no debería variar sustancialmente. De hecho, me pongo a disposición, si tenemos análisis de arsénico precedentes, para analizarlo y verificar el comportamiento. Pero no debería tener cambios sustanciales, debería dar más o menos esa cantidad. Otra Y cosa, para arriba el trabajo, ¿no? otra cosa me gustaría aclarar que nosotros nos audita también la Autoridad del Agua de provincia y ellos se rigen en base a la ley 11.820, que como nombraba Rodrigo, permite como límite, digamos, admisible lo que son los 50 ppb que nombraba Rodrigo. Entonces, inclusive hasta para ellos estamos dentro de parámetros. O sea que eso no es un detalle menor, que de hecho han venido a hacer análisis físico-químicos y bacteriológicos, y los físico-químicos siempre con ellos nos dieron bien. Se hicieron, el último que hicieron fue en mayo. Vino primero a ofrecerse por las inundaciones, dijimos que sí, y después aprovechamos que nos dio mal el tanque, la bajada del tanque, hicimos la limpieza correspondiente, exploramos pero bacteriológico nos dio mal. Hicimos varias muestras, dio bien, sigue dando bien, así que estamos tranquilos. Y en los físico-químicos nos recomendó sí que estamos en nivel de 0,30 partes por millón, que estamos ahí en el medio, pero que estamos, la respiración está cubierta. Comparado con Estamos ciudades, dentro de los parámetros. con ciudades vecinas, o sea, ¿cómo estaríamos? estamos consumiendo la Y calidad del agua. Arrecifes con respecto a ciudades vecinas, ¿cómo? Con respecto al arsénico, Sí, concretamente. sí. Bueno, todas las localidades o distritos en realidad que estén alumbrando el acuífero Puelche van a tener contenidos de arsénico bastante semejantes. Ahora, todos los distritos que están orientados hacia el sur y sudoeste, que alumbran del Puelche, tienen contenidos de arsénico un poco superiores al admitido de 50 partes por millón. Están en 52, 58, 62. Y hay otros que ya están en zonas más complejas, inclusive en otras provincias, como el caso de Venado Tuerto, que tienen muy altos contenidos de arsénico. Las localidades como La Bulaye, el sur de Córdoba, tienen altos contenidos de arsénico también. El problema es cómo tratarlo. Y esa es otra discusión, que sería para otro capítulo. Porque yo tengo mis dudas respecto de la planta de ósmosis, habida cuenta que si uno se pone en el extremo donde sale el agua tratada, es todo maravilloso, es ser Alicia en el País de las Maravillas. Pero vamos a la parte de atrás de la planta de tratamiento, donde queda lo que se llama el rechazo, es decir, el desperdicio, que son hiperconcentrados salinos. ¿Y qué hacemos con eso? ¿A dónde lo tiramos? ¿Al suelo? O sea, generaríamos ahí sí una contaminación antrópica. Ahí sí habría responsabilidad del municipio, porque estaría contaminando. Por eso digo, y el CONICET está haciendo un trabajo muy importante tratando de generar un procedimiento para precipitar los arseniatos, las sales de arsénico, y poder recolectarlos como sólidos, como hacen en las industrias, que se retira una empresa de sanitaria ambiental, retira ese residuo y lo lleva a destino final. Todavía no hay nada, pero el CONICET está trabajando muy seriamente con este tema. Lo mismo, pero todo ese tratamiento tendría que ser para utilizar tanque. Sí. No se puede inyectar. No. Quiero aclarar algo. Casi todos los pueblos de la zona tienen consumimos el agua casi inyectado en la cañería. Los tanques ya casi no funcionan casi nada. Funcionan como de reserva. Entonces sería muy complejo adaptarse a un sistema, una planta de ósmosis. Tampoco se utiliza, sería muy complejo. Empezar a armar planta, como vi una ciudad local, que una ciudad vecina que dijo que tenía un proyecto.
Si no trabaja con tanque va a ser complicado, no sé de qué forma lo van a... Y después mantenerlo, porque el costo es altísimo. No, la planta de Por eso yo vuelvo a repetir que el consumo es importante, porque no es lo mismo tratar 1 millón de litros por hora si vos necesitas a tratar 300.000 litros por hora. 300.000 litros por hora con alguna bomba, con filtros, ¿no? Se podría llegar a tratar. Ahora 1 millón de litros por hora, ¿cuánto necesitas? Necesitas 40 bombas acá, porque tenés el 50% del agua de desperdicio. Sí, sí. Igualmente mi respuesta, caballero, era en referencia a localidades vecinas, distritos vecinos. No acá. Acá no hace falta tratar nada. No, yo digo con el tiempo. Si Digo, llega a acá San grabar, Antonio de Areco, Capital yo digo Sarmiento, que- San Nicolás, Exacto. que alumbran el Puelche, Claro. estamos hablando de otras concentraciones de arsénico por debajo de las 50 partes por millón. Cuando ya estás alumbrando del Epipuelche, por lo que dije al principio, el origen del arsénico, que tiene que ver, o sea, es singenético, quiere decir, el Epipuelche se forma a fin de terciario, al principio del cuaternario, mientras llegaban, ¿no?, los vapores de los volcanes, de los procesos hipotermales de la Argentina. Eso es otro escenario. Acá no hay problema. Digo, acá hay todos los lugares donde Capital Sarmiento, pasar lo mismo que Capital Sarmiento, diría exactamente lo mismo. Con Carmen de Areco, No, Carmen de Areco alumbra el Pampeano. San Antonio de Areco. San Antonio. San Antonio de Areco el Puelche, San Nicolás es el Puelche. Ahora, donde el Puelche empieza a perder calidad, ya sea porque las arenas tienen una materia arcillosa, el rendimiento, el caudal baja, o bien se saliniza. Por ejemplo, en Navarro. Trabajamos con la cooperativa de Navarro en el año 2018 el proyecto de provincia de alumbrar del Puelche. Cuando hicimos el pozo del Puelche, era una arena, muy poca arena, muy fina, con mucho contenido arcillo, o sea, poco productiva, y además tenía una salinidad de 4 gramos por litro, o sea, el triple del admitido para consumo. Entonces se tuvo que cambiar el proyecto y volver a los pozos al Pampeano, que históricamente tiene el distrito de Navarro, la localidad de Navarro. Fernando, Beto, a corto y largo plazo, ¿es inviable medidores? No sé, yo no hablé nunca de eso. Yo lo que dije de ser consciente de qué forma se utiliza el agua. Yo he pasado 2 o 3 veces durante el día y las mangueras están tiradas en la calle para mojarla, en la vereda. A mí me parece que se hacen, pero bueno, es tener conciencia. Yo vuelvo a repetir, si en invierno se gastan 600.000 litros por minuto, 500.000 litros por hora, no se puede gastar 1.200.000 en verano. Entonces, y hacemos lo mismo, mira, porque yo en mi casa me baño, lavo la ropa, lavo los platos, voy al baño, hago todo, el agua. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El agua se va por otro lado. Se va a la pileta, se va al río, se va en otro caso que no tendría que irse, es agua potable. Tenían que tener perforaciones. Con esas cosas tendrían que empezar a trabajar los municipios, todos los municipios en general. Este es un problema. ¿Este verano va a faltar el agua? Ojalá no. Si falta el agua, ¿saben los motivos? Digo que no cuidamos el agua. Sí, más bombas, ¿qué vamos a hacer? 40 pozos. ¿Para qué? Para darle más potencia a No, el pozo hay que hacerlo en los lugares donde no llegamos por presión. Por ejemplo, en el centro se necesita un pozo de agua porque había 3 bombas, una era en la terminal vieja, otra bomba había el pozo número 4 en el tanque de obra que mantenía el tanque con mayor nivel, y otro era donde está la Plaza Malvinas. Esos pozos se cayeron porque se agotaron esos pozos y no se hizo nunca un pozo acá en el centro. Pero se hace un edificio, hay una cuadra antes donde había 30 propiedades, ahora un edificio tiene ya 20. Entonces hay mucho más consumo de agua. Bueno, ese es el proyecto que se está haciendo. Se está tratando de hacer un pozo acá en el centro. Los colegios se van a quedar sin agua, como pasa todo. La municipalidad tiene poco agua, porque hay poca presión. Todas las bombas que están sobre la ruta no llegan a presionar toda esta zona. Esa es la parte técnica mía que me compete a mí. Cuando yo doy explicación a la gente, cuando no tiene agua por X motivo, le doy la explicación correcta. Hay 20 pozos trabajando, más agua no hay para extraer. El año pasado tuvimos complicado, ¿por qué tuvimos complicado? Porque hubo una sequía importante, era complicado sacar agua. Sacaban unas bombas que vendían 45, 55.000 litros ahora, el año pasado vendían 35.000. Hasta cavitaban. Alguna bomba, como por ejemplo el Pozo 10, que está en la agrotécnica, cavitaban. Tuvimos que poner una bomba de menor consumo, que a eso va también. Las bombas van a ir a menos consumo también por el problema de la carne. Pero bueno. Sí, con respecto a tu pregunta, Sí. en la fiscal impositiva ya está, nosotros hoy estamos pagando un monto fijo por el agua, Bien. ya está contemplado el valor del agua por metro cúbico y seguramente en los próximos días el proyecto de comenzar con los nuevos proyectos inmobiliarios la colocación del medidor. Así que eso va a ser un
proyecto que seguramente en el mes de enero comencemos ya que sea un requisito obligatorio tener un medidor, sobre todo en los edificios, como decía Fernando, en edificios o obras de gran importancia, empezar. No es fácil, no es difícil, tiene su costo, tiene que ser un trabajo de logística, pero hay que empezar y que después que se vaya obra nueva, que ya vaya seguramente con su medidor respectivo. Y otra cosita que quería aclarar, porque también hace unos meses, Rodrigo, que a lo mejor vos también lo podés, más allá del arsénico, que es lo que nos trajo a esta conferencia, hace unos meses habíamos tenido 2 análisis donde nos indicaban porcentaje de nitritos distintos, eso también generó algunas... ¿De nitrito o de nitrato? Nitritos. No, porque el nitrito en realidad está en el agua, pero cuando sale a la superficie se oxida y se transforma en nitrato. Bueno, O sea, en en general general teníamos nitratos. 2 diferencias importantes, y diferencia muy marcada con el análisis de ADA, donde bueno, ahí también preocupación también, porque bueno, se hizo la contraprueba, después le quedó dando bien, y bueno, un poco también, si bien hablamos del arsénico, también que el fisicoquímico son varios elementos que forman el análisis, para que también la sociedad quede tranquila que los otros indicadores también estamos dentro de los parámetros normales, no solamente en el arsénico. Lo bacteriológico y de todo esto. Sí, los bacteriológicos. Es lo más complicado que nosotros sí podemos tratar, bacteriológico. Claro. Eso sí podemos tratar. Es lo que le corresponde al municipio tratarlo, que también no es como el arsénico. Pero bueno, también vuelvo a decir, si hay algún pozo que está comprometido y el consumo fuera menos, ese pozo se podría frenar. Ahora en verano no se puede frenar ningún pozo. Tenemos que tratarlo. 1 o 2 días, hacer el tratamiento como corresponde y después ir programa a la cañería, digamos. Sí, no, el tema del nitrato, por lo que pude ver en los resultados de los análisis de agua, están dentro de los parámetros, el máximo es 45 partes por millón. Hay uno solo que está un poquito pasado, pero en la mezcla de aguas no tendría que crear ningún problema. Es decir, también en cuanto al nitrato, que ese sí es producto de un fenómeno de contaminación antrópica. Usualmente, por problema, es lo que pasa normalmente en muchos sectores del conurbano, donde las cloacas llegaron, pero los pozos ciegos persisten desde hace 70 años, y si bien el sistema cloacal está vigente en la actualidad, el proceso, digamos, de lo que queda del pozo ciego genera, digamos, un efecto colateral en el tiempo. Entonces eso hace que, obviamente, el pozo ciego pasa al agua y se contamina. Pero eso sí tiene que ver con un proceso de contaminación. Ahora, los valores ya están dentro de los parámetros, excepto un pozo que de entre 20 no genera ningún tipo de problema en la mezcla de aguas. ¿Estamos de acuerdo? El objetivo que va a hacer ahora en febrero, hacer el bacteriológico de vuelta y vamos a hacer otro análisis de vuelta de fisicoquímico para ver si los valores se siguen manteniendo. Pero por los registros que tenemos, que tiene Diana, y viene el seguimiento, viene creciendo a veces nos da un poco más alto el arsénico, a veces da más bajo, según cómo están los acuíferos. Sí, igualmente los cambios no son severos. No son severos, De de 28 25 a 30, de 30 bajó a 25, 26, nunca bajamos en algunos pozos sí bajamos menos de 20. Hay pozos que tienen 15 y están cerca, pero bueno, son bombas más chicas, están menos. El camino es el consumo, el gran consumo que hay. Yo sigo discutiendo eso. Tenemos que tomar conciencia del consumo. Yo quería agregar una cosita. El tendido de red de agua en Arrecife, calculo, bueno, en muchos sectores, algunos sectores no, pero debe tener más de 50 años fácil. Sí. Con lo cual son caños que hoy ya por corrosión se pierde presión. Estamos trabajando en un nuevo tendido en un sector de arrecifes, o sea, hacerlo parcialmente, porque en casi toda la ciudad la cañería está bastante resentida, así que bueno, estamos trabajando, ya tendrán novedades a lo mejor al principio del año que viene respecto a este tema. Lo que dice Rubén que sobre la ruta, la bomba está materialmente sobre toda la ruta. Ahí había cemento, son caños de 300, 250, bajan a 150,
Esos caños cada 4 metros 6 tienen una cabeza donde tienen una goma que se va rompiendo y tienen muchas pérdidas. Y en el centro hay muchos caños de fierro, en varios lugares. Entonces, eso ya es conocido. Entonces, cuando esos lugares altos lo hizo, me parece, hizo una inversión importante hace como 500 millones de pesos, hace como 2 o 3 años atrás. Hizo todo con PVC, redujo la cantidad, pero eso es lo que vamos. Reducen de donde ellos salen, porque ponen bomba más en el pueblo. Ellos tienen un tanque solo, por lo que vi, inyectan todo bomba ahí. Más, me parece que tienen como Es 6. un ramal paralelo. En realidad lo que hicieron fue dejar el actual y al lado hacer otro ramal. Ellos deben tener, si nosotros tenemos 20 bombas, ellos en este momento tenemos 27, 28 pozos. ¿Salto? Sí. Deben tener más de 20 y pico. Deben tener 6, 7 pozos más. Salto tiene 28. No sé si todos activos. En realidad debe haber. Tienen bombas más chicas. 24. Sí, entre 40 y 60. Eso es lo que es recomendable. Trabajar con bomba más chica, más pozos, no vuelvo a repetir, pozos en lugares estratégicos donde no podemos llegar con la presión cuando hay una demanda de consumo desproporcionada como la verano. Entonces acá en el centro, lo que es la cañería esta que va acá en la Ricardo Gutiérrez, la que va en el Racino, toda esta cuadra, en algún lugar de acá en la calle de Holanda, todos estos lugares pagan las consecuencias por el exceso de consumo. Y porque no se hicieron nunca de hace años, que se cayeron, no hay que echarle la culpa ni al intendente ni al anterior, hay que tomar la decisión de hacerlo, hay que hacer un pozo, es necesario hacer un pozo, una perforación acá en el centro. Si no, no va a tener presión, no llega el agua allá. Claro, además el tema del relieve relativo, donde mayor altitud hay, mayor relieve topográfico, obviamente el agua le cuesta más llegar. Y la zona céntrica es más alta que otras zonas periféricas. Y la gestión anterior hizo 3 pozos. Hizo uno en el Fonavi, hizo uno en la cumbre y hizo uno en la villa. Y habían hecho anteriormente, uno en el Intendente Blanco, que era el pozo número 20, después hizo el 22, hizo en la escuela, habían dado mal a nivel de la escuela agropecuaria, se hizo en el parque industrial, que nosotros lo unimos acá para la zona de la avenida Molina, se ha tratado de unificar para aprovechar el agua esa y no el exceso que tenía ya el parque industrial. Por eso, en cantidad de pozos, lo único que tenemos problema ahora es cómo fueron ubicados los pozos, o los pozos que se cayeron en lugares bajos, como en esta zona acá del centro. Pero después, la idea no es hacer 600 pozos para que la gente tenga 3 millones de litros por hora. La idea es que bajemos, que regulemos el consumo a través de medidas que se tienen que tomar, es lo adecuado. Y los pozos tienen que estar en los lugares donde tenga la presión correspondiente, está claro. Ese es el objetivo. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias y a disposición para cualquier consulta.